Tiempo para presentar el eje del candidato Iván Mitchell. Un tema fundamental y una de las principales preocupaciones que tenemos en la ciudad es el tema de la seguridad. Hoy hay voluntad política para apoyar a las fuerzas de seguridad. Nosotros tenemos una postura clara, que es tolerancia cero. El que las hace, las paga. La inseguridad en Reconquista creció porque se lo permitieron. Durante años, los gobiernos populistas y socialistas fueron cómplices del avance de este daño. Con políticas garantistas promovieron una justicia blanda que hoy conocemos como la puerta giratoria, que es cuando la policía agarra a un delincuente y lo suelta a los 5 minutos. Mientras tanto, el vecino queda solo, queda a la buena de Dios y desprotegido por el Estado. Sabemos que hay un incremento de seguridad. Por eso, el senador Marcón debe gestionar con el gobernador Puyaro para que vengan a la ciudad más policías y más patrulleros. Nosotros, por nuestra parte, estamos trabajando para que con autoridades nacionales traer una solución concreta a nuestra ciudad. Ya pasó en Rosario, con el Plan Bandera, logrando así disminuir la inseguridad en esa ciudad. A nivel nacional, la ministra Patricia Bullrich creó el Departamento Federal de Investigaciones, que va a trabajar en todo el país para poder solucionar la inseguridad. Concretamente, nosotros proponemos más cámaras, más iluminación y la limpieza de terrenos baldíos para la mejor seguridad, pero no solamente en el centro, sino en los barrios que están más alejados y abandonados. Muchas gracias. Gracias, candidato. Tiene su tiempo para presentar el eje el candidato Daniel Bailat. Hay que abordar el tema de la seguridad como un área metropolitana, así está diagramado por el 911. Ahora bien, ¿qué puede hacer un concejal al respecto? Proponemos la creación de un consejo metropolitano, un consejo donde Reconquista y Avellaneda trabajen en conjunto y en sintonía con el sistema de persecución penal y también con la policía de patrullaje y prevención. Hoy las dos ciudades, gracias a Dios, cuentan con un sistema de monitoreo con cámaras de videovigilancia. La idea es conectar ambos sistemas, pero con personal idóneo, capacitado para esa función, ¿sí? También promover las juntas locales de seguridad, ¿sí? Pero de ambas ciudades, porque el mapeo del delito compete a las dos ciudades. Porque la inseguridad no es solo que te roben, los que las hemos padecido sabemos que es un garrón, que es algo horrible, pero lo más terrible es asumirlo como que es normal, naturalizarlo. No podemos caer en eso. Hay vecinos que han cerrado los comercios porque se cansaron de que los roben. Esta semana justo presentamos con nuestro diputado Emiliano Peralta un pedido expreso al gobernador Puyaro para que regrese las PAT, la Policía de Acción Táctica, la operativa, y también para que de una vez por todas designen la cantidad de jueces necesarios que hoy están faltando para cubrir las vacantes, ¿sí? en todo el norte de Santa Fe. Asimismo, y gracias a la impronta del juez federal Aldo Lurralde, queremos por ordenanza crear un observatorio de la droga, ¿sí? Un dispositivo que nos va a permitir tener la información suficiente para abordar este flagelo que realmente nos atormenta. Vecinos, no aflojemos, reclamemos, ¿sí? Esta es una lucha que la tenemos que librar entre todos. Gracias, candidato. Expone sobre el segundo eje la candidata Laura Werich. Todos sabemos que hablar de seguridad es mucho más que patrulleros y cámaras en la ciudad. Seguridad también es que una madre pueda volver tranquila con sus hijos del club, que los chicos caminen seguros a la escuela y que las mujeres transiten sin miedo. Nosotros proponemos crear consejos barriales de prevención y convivencia, espacios que sean permanentes, no activados ante la urgencia, donde estén todas las partes involucradas y trabajen en conjunto, con una agenda concreta todo el año. Queremos una ciudad que anticipe a los problemas y no que llegue tarde. También, sumado a eso que va a ayudar, proponemos senderos seguros, mejorar la iluminación, veredas accesibles, desmalezamiento, alarmas comunitarias y un sistema de patrullaje en los puntos críticos. Gestionar que la provincia de Santa Fe reabra los destacamentos policiales que se cerraron, que nos devuelva la escuela de policía
y solicitar más personal policial que realice patrullaje pedestre, ya que solamente se encuentra en el centro. En salud queremos un municipio que prevenga y que cuide. Por eso vamos a proponer un programa de salud móvil para acercar la atención a los barrios y a la zona rural. Hay que trabajar más fuertemente en la educación para la salud y la prevención del consumo problemático, con todas las instituciones. También queremos crear un hogar municipal de asistencia para personas mayores, que funcione como una residencia temporal o permanente, un espacio de cuidado digno para los abuelos más vulnerados. Analizar la situación de los trabajadores de la salud del Hospital Central. No queremos un Garrahan en Reconquista. También reforzar el programa de castraciones y adopción responsable, proyectar una red de trabajo entre el municipio, los veterinarios y las protectoras. En medio ambiente hay que hacer un montón, desde el cuidar el arbolado, mantener los espacios verdes, fomentar la movilidad sostenible, separar los residuos y cumplir las ordenanzas. Gracias, candidata. Cierra la ronda del segundo eje el candidato Walter Creni. Gracias. Bueno, nosotros en seguridad hemos gestionado ante el gobierno provincial más fiscales para la ciudad. Hoy en día tenemos 4 fiscales. También hemos pedido patrulleros. En la ciudad han invertido en 11 patrulleros y 17 camionetas el año pasado. Desde el Consejo firmamos una ordenanza donde le asignamos un lugar en el límite entre Nicanor Molinas y Reconquista, lugar para la nueva alcaldía, que va a permitir descomprimir a la ciudad, alejarlo de la población, a los presos y tener más capacidad. Nosotros, desde el Consejo, ¿qué hicimos? Viajamos a Rafaela, vimos cómo trabajan allá y lo que proponemos son incorporar inteligencia artificial a las cámaras existentes, que no es más que un software, y eso se lo puede financiar a través del programa Vínculos de la provincia, que ya tendría fondos, y también con eso lograríamos línea de paso, identificación de rostro, identificación de patente, un montón de cosas. Pero, ¿qué le compete al Ejecutivo? Al Ejecutivo le compete cortar el pasto, controlar los loteos baldíos, iluminar la ciudad. Nuestra propuesta es clara. La de ellos es aumentar las tasas. La nuestra es detener totalmente el ingreso de personal al municipio, congelarlo y reasignar partidas de otras secretarías a servicios públicos. En cuestiones de salud, ¿qué trae más salud a una población que el agua potable y la cloaca? No hay que ser mago, no hay que tener grandes ideas. Y nosotros el año pasado hemos gestionado 300 millones de pesos para 4 barrios para agua potable. Funciones que no nos competen a nosotros, pero lo fuimos a hacer. Y con respecto al medio ambiente, la última política de medio ambiente fue el complejo ambiental que se inauguró hace 10 años, se lo dejó funcionando, hay videos, hay registros y hoy en día eso está abandonado. Muchas gracias. Gracias, candidato. Comenzamos la segunda ronda de preguntas en el mismo orden en que expusieron sobre el eje 2. Pregunta el candidato Juan Pablo Zuligoy. Bueno, mi pregunta es para Walter. ¿Qué opinión te merece la decisión del gobernador de cerrar los destacamentos de Guadalupe y América, de cerrar la escuela de policías y de cerrar las PAT acá en la ciudad? Tiene 45 segundos para responder el candidato Walter Creni. Con respecto a los destacamentos, nosotros incluso junto a Katia Pasarino y a todo el interbloque lo seguimos reclamando y lo seguimos pidiendo ante el gobernador. Y con respecto a las escuelas, las personas tienen que tener en cuenta que nosotros no estamos en un centro de consumo y lo más probable es que esa gente que estudia acá se tenga que ir a Santa Fe o a Rosario. Entonces, podrían tranquilamente estudiar en hogares o lugares de contención en Santa Fe o Rosario y luego venir los que se necesitan acá a la ciudad. Y eso es una realidad, son números, son estadísticas y eso es una política de Estado. Gracias, candidato. Pregunta el candidato Iván Michel. La pregunta es para el candidato Bailat. Usted habla de juntas locales. ¿Eso es igual a una comisión? Porque sabemos que las comisiones no sirven para nada. Y usted habla de un observatorio de las drogas. ¿Eso con qué lo va a pagar? ¿Con aumento de tasas? Gracias, candidato. Tiene 45 segundos para responder el candidato Daniel Bailat. No hablo de aumentar impuestos ni de cobrar tasas, por el contrario. Se pueden reasignar tranquilamente recursos. Hoy el municipio
ingresa gente prácticamente todos los días que no tiene un fin específico. Es simplemente reasignar recursos y darle prioridad a la gestión. El Observatorio de las Drogas, hoy la droga nos está matando. Toda la inseguridad básicamente es la droga. La mayoría de los robos, de los hurtos son por droga. Entonces creemos que es una herramienta que aparte no la inventé yo, lo tengo que decir, es una impronta del juez federal Aldo Lurralde, que de eso sabe y más que mucho. Y la vamos a apoyar, vamos a generar ese Observatorio de la Droga con un proyecto de ordenanza directamente. Y la Junta de Seguridad lo que proponemos es un área metropolitana y un consejo que trabaje en conjunto de Reconquista con Avellaneda. Gracias, candidato. Momento para preguntar del candidato Daniel Bailat. Walter, a Walter Creni, hablas de seguridad, salud, pero tu gobernador hizo una reforma jubilatoria que nosotros no apoyamos, reforma donde le metió la mano en el bolsillo a los activos, a los jubilados provinciales, y hablo de policías, de docentes, de personal de la salud. Quiero saber cuál es tu posición al respecto. Gracias, candidato. Tiene 45 segundos para responder el candidato Walter Creni. No sé la verdad porque cómo fue la pregunta. Estamos en el eje de seguridad. Candidatos, por favor, respetemos lo que se preguntó. Sí, estamos en el eje de seguridad, salud y medio ambiente y vos me salí con la edad jubilatoria. La verdad. Ahora. Candidatos, por favor, su tiempo de hacer la pregunta terminó, candidato, por favor. Ahora cuando venga el último eje que es producción y empleo, tranquilamente te la respondo. Gracias, candidato. Pregunta la candidata Laura Werich. La pregunta es para Iván. Teniendo en cuenta los recortes del Gobierno Nacional en programas de apoyo a personas con discapacidad y sabiendo que muchas familias de Reconquista dependen de estas políticas, ¿qué propuestas tenés vos desde el Consejo para garantizar la inclusión y el acceso del derecho a este sector tan vulnerable? Gracias, candidata. Tiempo de responder del candidato Iván Mitchell. Bien, nosotros tenemos que tener en cuenta que tenemos que tener memoria. Nos dejaron un país arrasado. Teníamos políticos que se robaban todo, tenían cajas por todos lados. Uno de esos segmentos era el área de discapacidad. Lamentablemente, nosotros tenemos que primero estabilizar el país para después avanzar sobre eso. Y bueno, esa es mi respuesta. Gracias. Gracias, candidato. Pregunta el candidato Walter Creni. Juan Pablo, en la ciudad la Policía Regional ya cuenta con un mapa de calor que es a través del 911. ¿Qué aporte nuevo traería esto y si no se generaría un nuevo gasto para la ciudad? Bien. Tiene 45 segundos para responder el candidato Juan Pablo Zuligoy. Bien, te agradezco, Walter, la pregunta, porque lo que nosotros detectamos a partir de las reuniones con los vecinos es que en muchos casos los robos menores no se están denunciando porque lo consideran una pérdida de tiempo. Desde ese punto de vista creemos que si ponemos un número de WhatsApp y pueden mandar un mensajito y a partir de ahí con un chatbox ir siguiendo y haciendo el registro y mandando la ubicación de qué faltó, eso automáticamente genera una base de datos y complementa el mapa de calor que ya tiene la policía y se hace en forma automática. Solamente con software no hace falta aumentar gastos. Gracias, candidatos. Así damos por finalizada la segunda ronda del eje. Entramos en el tercer eje de este debate: servicios públicos, obras públicas, tierra y vivienda. Cada candidato tiene 2 minutos para exponer sus ideas y pueden pedir el derecho de réplica levantando la mano. Comienza el candidato Daniel Bailat. Si tomamos al municipio como un órgano vivo, podríamos decir que la cabeza sería el intendente y todo su gabinete, y que el corazón bien podrían ser los servicios públicos. Bien, ese corazón, que son los servicios públicos, hoy está en terapia intensiva, está en coronarias. ¿Y por qué está tan enfermo y funciona tan mal servicios públicos? Pregunto, ¿es un problema de presupuesto, de prioridades? ¿Es un problema de recursos humanos, de falta de capacitación? Pregunto, ¿es un problema del parque de maquinarias y vehículos porque es obsoleto? ¿O porque el personal municipal gana poco y trabaja de gano? No hay un seguimiento, un acompañamiento del personal por parte de capataces, arquitectos, ingenieros, para que sepa hacer bien su trabajo. Muchas veces van a los barrios, pasan la Champions y en vez de emparejar, destrozan las calles y tiran por la ventana toda la inversión que han hecho los vecinos en Arenado, en Ripio. Los vecinos hoy saben más de servicios públicos que el mismo Ejecutivo.
Vamos a exigirle al Ejecutivo un verdadero plan de acción. Tienen que tener un plan de acción y lo tienen que mostrar, como corresponde en una ciudad que se precia de inteligente. Menos fiestas y más prioridades. Nada más. Gracias, candidato. Tiempo para presentar el eje, la candidata Laura Werich. Bueno, nosotros creemos y proponemos que las obras públicas no se piensen desde el centro hacia los barrios, sino que sea de forma al revés. Los barrios tienen problemas propios, puntuales y expectativas diferentes, que los definen y los delimitan. Debemos centrar la mirada en las problemáticas. Por eso es fundamental que dejemos de homogenizar y empezar a planificar con una mirada centrada en las necesidades reales que tiene cada comunidad. Vamos a promover desde el Consejo un plan integral de mejoramiento barrial, junto con los vecinos, que incluya, en primer lugar, relevar y identificar las calles más transitadas y colectoras con mayores dificultades de circulación los días de lluvia, con objetivo de priorizar la mejora en ese lugar. Revisar la iluminación, que las veredas estén seguras, arbolado público. Revisar también el sistema regular de residuos y mejorar ampliamente la diagramación del patio limpio. Tenemos que cuidar también los espacios comunes de calidad que tenemos en nuestros barrios, las plazas, los playones deportivos y los centros comunitarios. Con respecto al acceso de la vivienda y la tierra, proponemos transparentar y actualizar el registro municipal de demanda habitacional, con criterios claros y accesibles, garantizando prioridad a las familias que lo necesitan y que accedan con criterios justos. Crear un observatorio local de tierra y vivienda. Relevar las viviendas deshabitadas o los terrenos ociosos mediante un trabajo en conjunto con el municipio y las vecinales, con el objetivo de identificar propiedades subutilizadas, explorar mecanismos legales para su integración a programas habitacionales o para su uso social. Desde el Consejo vamos a exigir un plan real de obras públicas, que empiece por donde más se lo necesita. Vamos a gestionar que cada vecino tenga agua segura en su casa, calles iluminadas que den tranquilidad y un transporte accesible que no deje a nadie a pie. Gracias, candidata. Tiene 2 minutos para exponer el eje, el candidato Iván Mitchell. Los resultados de años de la actual gestión están a la vista. Los que provocaron que esto suceda: la carencia de servicios públicos, la falta de iluminación, la falta de recolección de residuos y ni hablar del agua y las cloacas. Los mismos responsables de estas actividades se durmieron y ahora vienen con soluciones mágicas. Es como que el kirchnerismo nos quiera enseñar a nosotros de cómo bajar la inflación. Nosotros estamos convencidos de que el modelo de Javier Milei es la solución, porque los recursos están, pero no están yendo a donde tienen que ir. Vamos a proponer auditorías y transparencia total, recorte del gasto político. Cada peso de los reconquistenses tiene que ir a los servicios y no para pagar asesores o carteles de campaña. Hoy los servicios públicos en nuestra ciudad están abandonados, no por falta de recursos, sino por mala administración. El problema no es la plata, el problema es en qué se gasta. La municipalidad prioriza otras cosas y deja de lado lo esencial. Nosotros vamos a cambiar eso. Vamos a controlar que el dinero de los vecinos vaya a donde realmente se necesita, en servicios públicos de calidad, al servicio de la gente. En Reconquista todavía hay vecinos que no tienen acceso a algo tan básico como el agua potable o las cloacas. Y mientras tanto, una de las prioridades del municipio es hacer más y más Bicicenta, despilfarrando el dinero de todos. Esto es populismo en su máxima expresión. Gobernar, pensar en los privilegios de unos pocos, en el marketing político y no en las verdaderas necesidades de la gente. Por eso es que en concreto nosotros queremos una ciudad más limpia y para eso proponemos que la planta de reciclaje funcione como corresponde, para cuidar más el medio ambiente, para que se separe la basura y poder reutilizar lo que sirva. Muchas gracias. Gracias, candidato. Expone sobre el eje el candidato Walter Creni. Está a la vista la situación de las calles, de la iluminación, del pasto. No le tengo que contar nada a los vecinos, ellos lo viven todos los días y saben que la ciudad está detonada. Le doy las razones. En la última ejecución presupuestaria gastaron 17.000 millones de pesos de un gasto total de 22.000 millones. Eso compone un 76%. Si a eso le sumamos los servicios no personales, que hay otros gastitos, facturitas, gente, se va al 82%. Si a eso
le restamos los 1.100 millones porque lo pusieron en la ejecución presupuestaria de la compra de maquinaria para servicios públicos, los valores ascienden a un 79 u 86%. Y esa es la mayor razón por qué los servicios públicos no funcionan, porque el dinero no aparece. Y primero, para hacer funcionar un motor hay que tener nafta, y esa nafta no existe. Nuestra propuesta es clara: detener una vez más el ingreso de personal al municipio, congelarlo y reasignar partidas para que mejoren los servicios públicos. Hoy en día esa no es una opción, se deciden hacer recitales, se decide viajar a Europa, Colombia, el último viaje, hacer otro tipo de cosas antes de prestar servicio. Con respecto a la obra pública, hoy en día 2.500 calles sin asfaltar, 9 barrios sin agua, decenas y decenas de sectores de la ciudad sin iluminación y sin desagües pluviales, no hay corte de pasto, un montón, 50% de la ciudad sin cloacas. Nosotros, el año pasado, por una iniciativa que tuve, es endurecer los nuevos loteos. Los nuevos loteos hoy en día tienen que contar con cordón, cuneta, ripio y asfalto, para que los nuevos barrios nazcan con dignidad y que tengan todos los servicios. Y la situación existente que tenemos hoy en día en la ciudad la podamos solucionar en 10 o 15 años. La principal voluntad de un gobierno político es su presupuesto, no se dejen engañar. Gracias, candidato. Cierra la ronda el candidato Juan Pablo Zuligoy. Bien, la gestión de servicios públicos, las obras públicas y lo que es el área de tierra y vivienda es una responsabilidad del Poder Ejecutivo. Nosotros desde el Consejo queremos llevar adelante herramientas que ayuden a hacerlo más eficiente. Por eso hay un doble desafío acá: ampliar el área de cobertura de servicios públicos, pero sin incrementar los costos. Por lo tanto, lo que vamos a hacer desde el Consejo es generar el marco normativo para poder subdividir la Secretaría de Servicios Públicos en 6 subsecretarías que tengan la ciudad y que eso permita un alcance territorial mejor. No se trata de incorporar más gente, se trata de reasignar funciones y distribuir a lo largo de la ciudad la Secretaría de Servicios Públicos. Eso permite armar grupos más reducidos, capacitar específicamente, evitar gastos de traslados de maquinaria de una punta a la otra de la ciudad y reducir los costos totales. Además de eso, queremos incorporar sistemas con inteligencia artificial que permitan al vecino saber dónde se está por prestar determinado servicio público en una determinada instancia. Ejemplo, lo que es patio limpio y que el vecino lo pueda ver en tiempo real a través de alguna aplicación. Esto no es mucho misterio ni tampoco es una fantasía. Años atrás, la municipalidad incorporó lo que es el sistema de gestía y el sistema de IPF en ruta que permitieron bajar drásticamente el consumo de combustible que tenía el área. En materia de obras públicas, lo que quiero plantear es qué ciudad queremos dentro de 25 años. Por lo tanto, ahí hay que trabajar sobre el POU, que es el Plan de Ordenamiento Urbano Ambiental, contemplando todas las obras de infraestructura y que eso quede mediante una ordenanza planificado, hecho los criterios de selección y priorización de obras y que eso trascienda cualquier color político que esté en el Ejecutivo. Muchas gracias. Gracias, candidato. Así damos por finalizada las presentaciones del tercer eje. Comienza la ronda de preguntas cruzadas de este tercer eje, en el mismo orden en el que expusieron. Cada candidato podrá hacer una pregunta a otro candidato a elección. Comienza su pregunta el candidato Daniel Bailat, quien debe indicar el nombre del candidato preguntado y cuenta para ello con 15 segundos. Mi pregunta es para Juan Pablo Zuligoy. Juan Pablo, vos sos el candidato del oficialismo, del Ejecutivo Municipal. Pregunto yo, ¿por qué todo eso lo que estás planteando no lo hacen ahora? Porque el caos es hoy, no es dentro de 25 años. ¿Por qué no lo hacen hoy a tantas buenas ideas? Gracias, candidato. Tiene 45 segundos para responder. Bueno, te agradezco, Daniel. Como sabrás, yo no soy parte de la gestión municipal, vengo de una lista independiente del justicialismo, que no tenemos actualmente funciones dentro del municipio. Por lo tanto, este es un plan de mejora que ya se lo dejamos al intendente y que se lo está trabajando de manera conjunta desde ahora. Por lo tanto, bueno, creo que es una herramienta y siempre tenemos que pensar cómo podemos mejorar y bueno, esta es la propuesta concreta que tenemos en ese sentido. Gracias, candidato. Hace su pregunta la candidata Laura Werich. Mi pregunta es para vos, Iván.
Teniendo en cuenta el costo de los terrenos en la ciudad de Reconquista y que su presidente cerró el plan Procrear, ¿cómo va a trabajar esta problemática desde el Consejo teniendo en cuenta la cantidad de familias que hoy no pueden acceder a la vivienda propia? Responde el candidato Iván Mitchell, tiene 45 segundos. Gracias por su pregunta. Nosotros tenemos las propuestas claras. Nosotros proponemos más transparencia, bajar la burocracia y mejorar los servicios públicos. Nuestro norte es ese. Nosotros siempre vamos a estar del lado del vecino. Nosotros enfatizamos en las prioridades. Hoy las prioridades son los servicios públicos. Muchas gracias. Gracias. Candidato, hace su pregunta el candidato Iván Mitchell. Mi pregunta es hacia el candidato Zuligoy, ya que usted representa al peronismo y su presidenta está presa. Teniendo en cuenta que ella le robó a todos los argentinos, ¿por qué los vecinos de Reconquista le tienen que creer a usted? Gracias, candidato. Bueno. Hace su respuesta el candidato Juan Pablo Zuligoy. Bueno, Iván, creo que te perdiste el punto 4 del reglamento de conducta que habíamos acordado, que decía discutir sobre propuestas propias o ajenas, enfocándose en las ideas y no en los adversarios. En este caso yo no tengo por qué dar explicaciones de lo que suceda a nivel nacional. Yo soy candidato acá en la ciudad de Reconquista y mi propuesta recién fue muy clara respecto a qué quiero hacer con respecto a servicios públicos. Gracias, candidato. Hace su pregunta el candidato Walter Creni. Bueno, Juan Pablo, está buena la idea, pero ¿de dónde sale el dinero? ¿De dónde sacamos? Porque la caja es una, ¿y de dónde sale el dinero? Porque necesita inversiones. Descomprimir o descentralizar necesita dinero. Obviamente necesita dinero, Walter, pero es dinero que se puede reasignar de la misma partida que ya está destinada a servicios públicos. Y se puede utilizar algunas de las vecinales que tiene injerencia el municipio, que tienen terrenos ociosos y a partir de los cuales se puede llevar a cabo la prestación de servicios mínimos. Caso de corte de pasto, cuneteo, poda, etcétera, son servicios que se pueden descentralizar de la gestión central. No hace falta tenerlo en un solo lugar a eso se lo puede trabajar directamente por barrios y con el consenso de los vecinos. Evita, como decía, gastos de traslado de personal y maximiza la importancia y la eficiencia del sistema. Bueno, durante la locución del candidato Zuligoy hizo su segundo pedido de derecho de réplica. Walter Creni tiene 45 segundos. Lo que decía, ¿de dónde aparece el dinero? Porque no queda claro. 17.000 millones de 22.000 millones se va en sueldos, 76%. Si a eso le sumo los servicios no personales, se va un 82%. Si a eso le resto lo del crédito, se va un 86%. Parte de eso se usa para recitales, parte de lo otro se usa para fiesta, parte de lo otro para viajar. ¿De dónde sale el dinero? Porque no se cambian las lámparas de los vehículos, no tienen la ropa, no se pagan horas extras, no aparece el combustible. ¿De dónde aparece el dinero? Esa es la pregunta, no otra cosa. Gracias, candidato. Pide y tiene su derecho de réplica el candidato Juan Pablo Zuligoy. Bueno, el derecho de dónde sale el dinero tiene que ver con las partidas presupuestarias que se tratan en el Consejo Deliberante y que forman parte del presupuesto anual de funcionamiento del municipio. Por lo tanto, obviamente, si yo estoy planteando una descentralización, hay que trabajarlo en ese sentido. Después hay otras actividades que tienen que ver con la cuestión ejecutiva y que a mí en este momento, por no estar en funciones dentro de la gestión, no te puedo responder, Walter. Pero te hago una segunda pregunta, si me querés responder. En este momento, durante los últimos años, y en esto que decís que la ciudad se detonó, vos fuiste concejal y presidente del consejo. ¿Qué hiciste al respecto? Gracias, candidatos. Bien, momento de preguntar del candidato Juan Pablo Zuligoy. Perdón. Sí, pero era parte de su derecho de réplica. Si usted quiere hacer uso de la palabra, candidato, tiene que solicitar el derecho a réplica. A usted, Creni, si quiere hacer uso de la palabra, debe solicitar su tercer derecho de réplica. No, porque fue una pregunta parte de su derecho de réplica. Bueno, mi pregunta en este aspecto es para Iván, que te escuché diciendo en algunos medios que
abonás la teoría de que el Estado debe abandonar la obra pública. Bueno, ¿realmente crees que no hay que arreglar la Ruta 11 o que no hay que hacer la tercera vía entre Reconquista y Avellaneda? Gracias, candidato. Tiene 45 segundos para responder el candidato Iván Michel. Bueno, candidato Zuliboy, parece que hoy está bastante mentiroso. Ya mintió hoy por la primera vez y ahora miente de vuelta. No, ya he explicado en ese medio que la obra pública no se detuvo. Lo que se hace es detener momentáneamente para estabilizar el país, para lograr un equilibrio fiscal y después seguir adelante con ese tipo de políticas y con ese tipo de logros. Gracias. Gracias, candidatos. Así damos por finalizada la tercera ronda. Hasta acá avanzamos con 3 ejes temáticos, propuestas, preguntas cruzadas e intercambios. A continuación haremos una pausa de tan solo 3 minutos donde podrán consultar con sus asesores y al regreso continuamos con los 2 ejes que faltan. Seguimos también con César y Eliana. Bueno, agradecemos por el tiempo. Continuamos con este debate de candidatos 2025. El próximo eje que se va a debatir es institucionalidad y transparencia. Cada candidato, como saben, tiene 2 minutos para exponer sus ideas. Además, se recuerda que tienen el derecho a réplica. Comienza este cuarto bloque el candidato Walter Creni. Cuando las instituciones son fuertes e independientes, la ciudad progresa, independientemente del partido político al que cualquier persona pueda pertenecer. Nosotros, desde el Consejo, hemos exigido innumerables informes al Ejecutivo, muchas veces ocultados, que hemos llegado a enviar hasta multas a funcionarios del Ejecutivo. Exigimos informes sobre los procesos de adjudicación de la obra pública, sobre todo en el 2023. Sobre cuántos empleados en blanco y en negro tiene el municipio, que nunca contamos con detalle. Pero en la última ejecución presupuestaria se puede ver que hay 900 empleados, casi 900 empleados negros, que ya es una aberración. Y de esos 900, solamente 200 y pico están prestando servicios públicos. Los otros 700 son administrativos, lo cual ya habla de la intención política del gobierno. Nosotros fuimos los que denunciamos públicamente y ante la justicia el caso de Aerolíneas Argentinas. Algo que empezó con un reclamo de 25 millones, un convenio que se hizo entre gallos y medianoches, que no llegó al Consejo, que fue con fines políticos en medio de una campaña política, hoy en día ya es una demanda de 60 millones de pesos. Y lo peor de todo, que dentro de 2 o 3 años, cuando salga la sentencia, la van a pagar todos los reconquistenses, cuando la mayoría de ellos no ha usado un avión nunca en su vida. Es más, nosotros tenemos parte de nuestro presupuesto asignado para auditorías externas, auditorías que nunca se han realizado. Nuestra propuesta en este caso es pedirle al Ejecutivo que también asigne parte de su presupuesto a auditorías externas para mostrar transparencia a toda la sociedad. Muchas gracias, candidato. Es el turno de exponer ahora del candidato Juan Pablo Zuliboy. Bien, en un momento de descontento generalizado de la sociedad hacia las instituciones y hacia la política, creo que tenemos el deber moral de alzar la bandera de la transparencia. No puede ser simplemente un eslogan, tenemos que generar nuevamente la confianza social. Por lo tanto, el rol de contralor del concejal resulta fundamental. Hay que fortalecer los mecanismos de control y de acceso a la información pública. Por eso, lo que yo propongo es un mecanismo y un tablero de control
que sea de acceso público y donde estén registrados en términos porcentuales todos los ingresos de dinero que tiene el municipio y todos los egresos que tiene, de tal forma que un vecino pueda acceder y pueda ver en tiempo real en qué se están usando sus impuestos. Eso me parece que es algo que daría mucha transparencia y evitaría muchas discusiones como las que mencionaba Walter con pedidos de informe. Desde lo personal, también considero que lo institucional debe ser un aspecto central de cualquier modelo democrático en el cual yo deseo vivir. Por lo tanto, quiero pregonar por la independencia de los poderes. No nos pidan a los concejales que intervengamos en la justicia o que solucionemos problemas provinciales o nacionales. Yo me comprometo a realizar las 3 funciones que tiene un concejal, que son ser representante de los vecinos, ser legislador y ser contralor del Poder Ejecutivo. Finalmente, mencionar que en el marco de la institucionalidad quiero proponer la creación del organismo municipal de gestión de riesgos y catástrofes. Un organismo que trabaje ad honorem y que dé respuestas rápidas y coordinadas en casos de fenómenos naturales extremos como los que hemos sufrido en los últimos años, porque sabemos que el cambio climático va a generar cada vez más estas catástrofes. Incendios, inundaciones y lluvias copiosas son los principales problemas que tendremos que afrontar y ese es el mecanismo que propongo para solucionarlo. Gracias. Muchas gracias, candidato Juan Pablo Zuligoy. Expone ahora sus 2 minutos el candidato Iván Michel. Mientras el presidente está ordenando la Argentina y peleando con la misma casta de siempre, en nuestra ciudad es un modelo exacto de lo que él denuncia a nivel nacional. Abandono, desorden y un Estado gigantesco e inútil. Para nuestra ciudad necesitamos las ideas de la libertad. No necesitamos más ideas kirchneristas, socialistas, porque nosotros abogamos por la baja impositiva, menos burocracia e igualdad ante la ley en defensa de la propiedad privada. ¿Y qué mejor ejemplo de transparencia que este? Somos un espacio nuevo en la política y no gastamos ni un solo peso del Estado en nuestra campaña. A diferencia de los demás partidos que llenan la ciudad de carteles y papeles, pero nunca te explican de dónde sacarle la plata. Yo te voy a decir, de tu bolsillo. Toda la campaña la hicimos con inversión privada, de nuestros propios bolsillos, y lo hicimos trabajando a pulmón, con convicción y con voluntad, sin estructura, sin recursos públicos, pero con las ideas claras y el compromiso real de cambiar las cosas. Demostramos que se puede hacer política sin clientelismo, sin despilfarrar la plata de la gente y con las cuentas claras. Ese es el ejemplo que queremos dar desde el primer día. Por eso vamos a garantizar la transparencia con el debido control, pedido de informes y la publicación en línea de toda la información pública del municipio con un lenguaje claro y accesible a todos los vecinos. Muchas gracias. Gracias, candidato. Expone ahora sus 2 minutos la candidata Laura Werich. La transparencia no puede ser un eslogan, tiene que ser una forma de gobernar. Reconquista necesita que sus vecinos y sus vecinas recuperen la confianza en las instituciones. Y eso solo se logra con un Estado local abierto, accesible y con las cuentas claras. Vamos a proponer la creación de un sistema municipal de transparencia activa, donde todos los ciudadanos puedan consultar de forma sencilla y digital cómo se administran los recursos públicos, qué se vota en el Consejo y cómo se ejecutan las políticas municipales, porque la información no puede ser un privilegio para pocos. También queremos que el Consejo funcione de cara a la gente. Vamos a impulsar audiencias públicas, sesiones en los barrios y la participación real en la discusión de las ordenanzas y de los presupuestos. No puede haber democracia si una ciudadanía no está informada. También proponemos la creación de una comisión en el Consejo denominada Defensoría Ciudadana, un espacio autónomo y sin costo extra para el municipio, destinado a recibir reclamos, denuncias, asesorar a los vecinos para garantizar que sus derechos sean respetados. Con respecto a las instituciones, tienen que estar al servicio de la gente y ayudar a construir una sociedad más justa. Por eso vamos a trabajar para que haya más equidad de género en los espacios donde se toman decisiones. Queremos reglas claras y que todas las voces estén representadas y donde se tomen medidas reales contra las violencias en los ámbitos públicos.
Laura Werich no llega al Consejo para ocupar una banca más. Llego con un compromiso profundo de hacer política con honestidad, participación y responsabilidad social. Porque cuando la política se aleja de la gente, pierde sentido. Nosotros vinimos a devolverle ese sentido, con instituciones abiertas, transparentes y al servicio de Reconquista. Muchas gracias. Muchas gracias, candidata. Cierra la ronda de exposiciones el candidato Daniel Bailat. Venimos proponiendo la creación de un tribunal municipal de cuentas que no va a tener un costo extra, aviso por las dudas, Iván. Un órgano independiente conformado por profesionales provenientes del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, del Colegio de Abogados, de las universidades públicas y privadas de la región, que las tenemos y muchas, los centros industriales y cámaras empresarias. Este Tribunal Municipal de Cuentas en Rosario ya funciona y funciona muy bien. La pregunta sería, ¿cuánto nos ahorraríamos los vecinos si se pone la lupa sobre los gastos del municipio? Sobre todo los gastos innecesarios, porque alguien tiene que auditar eso. Al respecto, el Consejo también tendría que recaer sobre el Consejo el tema de la transparencia. Por eso proponemos que cada concejal, en una sesión especial a fin de año, presente y rinda cuentas de su trabajo anual, de sus gestiones, y que eso quede plasmado en legajos digitales, donde los vecinos puedan acceder y ver el trabajo de sus concejales y evaluar sus desempeños. Por último, y después de agotar las instancias de diálogo que no deben faltar nunca en un consenso y en la política, el Consejo tiene la facultad, como lo decían, de controlar, pero no está funcionando ese control. Hay ordenanzas que dicen que si un funcionario no contesta un pedido de informes, se lo puede sancionar económicamente. Yo todavía no vi a ningún sancionado. También se los puede denunciar por incumplimiento de deberes de funcionarios públicos. Nosotros les aseguramos, vecinos, que no nos va a temblar el pulso a la hora de denunciar irregularidades y funcionarios que no cumplan con su labor, porque ellos son empleados nuestros, no se olviden nunca, son nuestros empleados, nos tienen que rendir cuentas, incluso también los concejales. Muchas gracias, candidato. Comenzamos la ronda de preguntas cruzada. Recuerden indicar el nombre del candidato a consultar. Comienza la ronda de preguntas el candidato Walter Creni. Juan Pablo, la gente tiene que saber que cuando uno vota, vota una lista. En tu lista está Constanza Arzamendia, que ha sido una levantadora de manos serial de Vallejos. ¿Qué garantías le das a la sociedad? Candidato Juan Pablo Zuligoy tiene 45 segundos para responder. Bueno, agradezco la pregunta, Walter. Obviamente, cuando se forma una lista, se trabaja en bloque y en pos de un objetivo. Yo acá mencioné los objetivos que queríamos llevar adelante desde el Consejo en materia de transparencia y de institucionalidad. Por lo tanto, yo voy a pregonar por tratar de que esto salga y se ejecute. Después, creo que cada persona puede diferir o puede votar independientemente de las cuestiones, porque si no, si tenemos que discutir que la política solamente van a ser dos posiciones dentro del Consejo y eliminemos unos cuantos concejales, ¿no? Dejemos dos bloques y listo. Por lo tanto, creo que podemos, a partir de todos los que estén conformando el Consejo, cada uno vote y sea responsable de su elección. Muchas gracias, candidato, y quedamos con usted porque ahora es su turno de hacer la pregunta al candidato que usted mencione. Bueno, estaba escuchando entre todos los candidatos, creo que es un eje en donde coincidimos en muchas cosas, pero me sentí más representado por lo que dijo Laura. ¿Vos creés que si llegamos al Consejo ambos podemos trabajar juntos en esto? Gracias, candidato. Tiene 45 segundos para responder la candidata Laura Werich. Bueno, Laura Werich va a representar a lo que es nuestro bloque y nosotros vamos a trabajar siempre en función a la mejora de la ciudad de Reconquista y a la necesidad de los vecinos. Si la propuesta está correcta y nos parece que está bien, la vamos a apoyar. Si no, tengan la seguridad que yo no voy a levantar la mano por algo que perjudique a la ciudad de Reconquista. Así que ojalá que las propuestas sean buenas, que podamos trabajar en conjunto, porque nuestra idea es sumar para mejorar esta ciudad que puede mucho más. Gracias, candidata. Es el turno ahora de hacer la pregunta
del candidato Iván Mitchell. Tiene 15 segundos para realizar la pregunta al candidato que usted mencione. Bueno, mi pregunta es para el señor Bailat. Lo que corresponde a este organismo que usted dijo que va a crear con profesionales, si no, me dijo que no va a tener un costo. ¿De dónde va a salir el dinero? Gracias. El Consejo Deliberante tiene presupuesto, pero básicamente lo que yo te comenté, colegio de abogados, Consejo Profesional de Ciencias Económicas, universidades y demás, tienen sus propios presupuestos y se trabaja mucho con esquemas de pasantías y vocalías. No, te puedo asegurar que no va a generar ningún costo extra, nos vamos a asegurar de eso. Lo que menos queremos es que se gaste plata en este municipio. Gracias. Gracias, candidato Daniel Bailat. Hace su pregunta ahora la candidata Laura Werich. Bueno, la pregunta es para vos, Dani. Nosotros pensamos que para representar una ciudad hay que conocerla desde adentro. Usted reside en Avellaneda. ¿Cómo planea representar a los vecinos de Reconquista si no convive con sus realidades cotidianas ni comparte los espacios públicos? Gracias, candidata. Es el turno de responder con sus 45 segundos del candidato Daniel Bailat. Laura, yo vivo, soy de Reconquista, voto en Reconquista, tributo en Reconquista, TGI, DREI, todo lo que te puedas imaginar. Estoy en este momento en un proceso de presentar declaración de ganancias y bienes personales, mi familia es de Reconquista, voto en la escuela industrial, no sé qué más te puedo decir al respecto, pero fui a la escuela Rivadavia, fui a la escuela de comercio, camino a los barrios, como también lo han caminado ustedes, y represento a los vecinos de Reconquista. No sé, ¿querés ver los papeles? ¿Querés que vayamos al contador? No tengo ningún problema. Candidato Daniel Bailat, muchas gracias. Y es su turno ahora de hacer su pregunta. ¿Yo? Juan Pablo, sos el candidato del Ejecutivo Municipal que no se ha caracterizado mucho por su transparencia. Te pregunto, ¿vas a acompañar mi proyecto de un Tribunal Municipal de Cuentas para que de una vez por todas se terminen todos estos zafarranchos administrativos? Gracias, candidato. Bien, gracias Daniel por la pregunta. Como lo mencioné recién, es un eje que me parece que coincidimos la mayoría de los que estamos acá en cómo llevar adelante la gestión y, por supuesto, desde mi punto de vista, todo lo que dé transparencia a la gestión me parece que hay que impulsarlo y hay que apoyarlo. Después se discutirá puertas adentro cuál es el mejor mecanismo. Vos propusiste el Tribunal de Faltas, yo propuse que se haga un software y un tablero de control a partir del cual se puedan ver los ingresos y los egresos del municipio, por lo tanto me parece que van en sintonía ambos y que se pueden trabajar tranquilamente. Gracias, candidato Juan Pablo Zuligoy. Durante la exposición, la candidata Laura Werich me parece que levantó la mano. ¿No? Listo, perfecto. Entonces, finalizada la ronda de preguntas, comenzamos con el último eje temático de la noche, que es producción y empleo. Recuerden que cada candidato tiene 2 minutos para exponer sus ideas. Además, se recuerda que pueden pedir su derecho a réplica levantando la mano. Comienza este quinto bloque el candidato Walter Creni. Nuestra propuesta es muy clara. Menos carga fiscal, más inversión, más trabajo. Nosotros desde el Consejo disminuimos 1 punto el derecho de registro e inspección, que representa aproximadamente 2.000 millones de pesos que vuelven a los emprendedores y fabricantes de la ciudad. Y eso, el emprendedor o fabricante, para no perder rentabilidad, lo termina trasladando al usuario final. Y eso es una medida concreta que ya hemos tomado. También nosotros pregonamos y proponemos desarrollo de tierras industriales, porque sin tierras industriales no hay inversión, no hay trabajo. Y en Reconquista hace más de 10 años que no se genera un nuevo área industrial, distrito industrial o parque industrial. Pero para tener en cuenta también la producción hay que tener en cuenta la educación. Y la educación es muy importante que se condiga con la demanda presente y futura de trabajo. Y eso muchas veces no termina pasando. Nuestra ciudad es una ciudad universitaria, pero tenemos que darle ciertas garantías a los estudiantes que el día de mañana lo que estudiaron puedan llegar a trabajar de eso y no sea una frustración más. Para los chicos que no estudian ni trabajan, me ha tocado trabajar en empresas, liderar equipos de trabajo, liderar fábricas
y no solamente alcanza con las capacitaciones de corto plazo para que se puedan desarrollar en sus tareas, sino también es necesario darle una contención emocional para que lo puedan mantener en el tiempo ese trabajo, porque muchas veces por decisiones emocionales terminan perdiendo ese trabajo. Y para la gente que aún no puede, proponer emprendimientos de maquinaria o equipos para que ellos se puedan desarrollar en la actividad privada y puedan tener una vida próspera en unidad y con toda su familia. Muchas gracias, candidato Walter Creni. Es el turno de exponer del candidato Daniel Bailat. Es sabido que este gobierno municipal nunca le interesó demasiado el tema de la producción. De hecho, existe una Secretaría de la Producción ad honorem, onda que la pusieron en el organigrama municipal porque está bueno ponerlo, pero nunca le dieron el estatus y el rango de secretaría con la impronta que se merece nuestro sector productivo, el privado, el que genera. De hecho, hay ordenanzas que están cajoneadas y jamás reglamentadas que ponían el foco en la producción. Sería cuestión de sacarles el polvillo y exigirles que las pongan en práctica. Esa será parte de nuestra gestión en el Consejo. Ahora bien, ¿qué otra gestión se puede hacer para garantizar el trabajo y la producción? La infraestructura local, tanto para los trabajadores, los laburantes, los vecinos, que tienen que ir a su trabajo todos los días por estas calles repletas de barros, intransitables, hacen un verdadero ralí. También los comercios de cercanía de los barrios que resienten sus ventas, los proveedores que no pueden ingresar a los barrios o si ingresan con sus camiones, las rompen aún más a las calles. Se necesitan prioridades. Respecto también de la cuestión impositiva, hablaba Walter recién del DREI, esta tasa distorsiva que pagamos, ¿sí? El famoso derecho de registro de inspección. Teníamos que ver de qué manera o se achica o se elimina. Ya estamos pagando esos ingresos brutos en la provincia, en la nación. Tenemos que revisar ese pseudo impuesto y estudiar esas posibilidades de eliminarlos. Nos están cobrando una cuota de alumbrado público, la EPE, donde nos sacan un 6% de lo que consumimos nosotros. También pagamos la luz con lo que es la TGI, lo que era antes el ABL, y también la pagamos con la EPE. Pagamos 2 veces el alumbrado público. Esos son gastos innecesarios. Hay que sacarle la pata al que produce, porque realmente es el que banca. Lo privado banca lo público. Recuerden, candidatos, que tienen su derecho a réplica y este es el último eje para poder utilizarlo. Gracias, candidato Daniel Bailat. Expone ahora la candidata Laura Werich. Cuando hablamos de producción y empleo, no hablamos de estadísticas. Hablamos de la vida real de la gente, de ese padre que necesita trabajar para mantener a su familia, de esa mujer que quiere emprender y no encuentra el apoyo, y de los jóvenes que sueñan con quedarse en Reconquista y no tienen oportunidades. Queremos una ciudad que valore lo que su gente sabe hacer. Desde el Frente Amplio por la Soberanía proponemos fortalecer la economía popular, las cooperativas, los pequeños emprendimientos y los oficios de toda la vida, porque ahí está el trabajo genuino, el que dignifica y el que se queda en nuestros barrios. Proponemos reorganizar la Oficina Municipal de Economía Social, que acompañe con más formación, con más asesoramientos y con microcréditos accesibles a quienes hoy sostienen la economía desde abajo. También proponemos que el municipio compre a sus emprendedores y productores locales, desde uniformes hasta alimentos para comedores, como parte de una política de compras con prioridad local. Vamos a acercar la formación de oficios tradicionales y nuevos a los barrios, también en articulación con instituciones, porque para que nuestros jóvenes puedan capacitarse y encontrar nuevas oportunidades y no tener que irse de nuestra Reconquista. Creemos que los cargos en el municipio deben ganarse por orden de mérito y no por acomodo. Por eso proponemos implementar concursos transparentes para cubrir los puestos públicos, garantizando la igualdad de oportunidades para todos y para todas. Queremos una Reconquista que crezca con su gente, sin dejar a nadie atrás. Por eso vamos a acompañar al comercio del barrio, a impulsar ferias, a los mercados populares, promover el turismo local, mostrando con orgullo lo que somos y lo que hacemos.
Desde el Consejo voy a defender una política de empleo que incluya a todos, con una mirada más humana, porque trabajar no debería ser un privilegio, tiene que ser un derecho, acá, en tu barrio, para vos y tu familia. Muchas gracias, candidata. Es el turno, con sus 2 minutos de exposición, del candidato Juan Pablo Zuligoy. Bueno, Reconquista es uno de los polos industriales más importantes del interior del país, pero a su vez una de las problemáticas que más nos ha comentado la gente es la falta de empleo. Por lo tanto, tenemos que trabajar y tenemos la obligación moral de trabajar en potenciar lo que el sector privado de Reconquista sabe hacer bien, que es producir, generar empleo e innovar. Desde el Consejo queremos impulsar las normativas que tienen que ver con el desarrollo del tercer parque industrial de la ciudad, que complementen las obras de lo que está faltando en el distrito IT y que generar el marco normativo para poder explotar la industria maderera y la industria de la piscicultura, que según los estudios previos que estuvimos haciendo podría generar entre 300 y 500 puestos de trabajo sumando los trabajadores directos e indirectos. Tenemos desarrollada la cadena de la carne, la cadena del pollo, la cadena del cerdo. Estamos a 10 kilómetros del río Paraná. ¿Cómo no vamos a hacer piscicultura? Ese es un desafío que tenemos que ponernos desde ya a trabajar todos juntos. También queremos generar la zona de actividades logísticas, el marco normativo para hacer una playa de actividades logísticas. ¿Qué sería esto? Una playa de camiones municipal, que hoy la ciudad no cuenta, a pesar de que es uno de los puntos logísticos más importantes del norte de Santa Fe. Pero también pensar en la reconquista productiva implica pensar en materia de turismo. Tenemos en cuenta que el Ejecutivo Municipal compró hace unos años 60 hectáreas en el puerto de Reconquista, un proceso que está en algunos casos frenado por algunas habilitaciones. Y todavía falta definir qué modelo de explotación tendrá eso, si es por venta, es concesionario o cómo se va a trabajar. A partir de eso hay que dar las condiciones para que el privado invierta y genere trabajo en la zona. Finalmente, mencionar que queremos trabajar en la implementación de un parque solar fotovoltaico mediante el esquema de prosumidores colaborativos, para que todos los vecinos puedan tener su panel solar y contribuir a una tasa de reducción de la energía. Muchas gracias, candidato. Terminó su tiempo. Cierra este quinto bloque, producción y empleo, la ronda de exposiciones con sus 2 minutos, el candidato Iván Mitchell. Queremos un cambio de paradigma en relación con los comerciantes y emprendedores, facilitando su desarrollo sin cargas tributarias excesivas ni trámites innecesarios. Proponemos un municipio que fomente la inversión privada mediante la reducción de la burocracia, la simplificación de trámites y la aprobación de ordenanzas que brinden certezas a quienes invierten y producen. Donde hay inversión hay trabajo y donde hay trabajo hay futuro. Desde La Libertad Avanza no venimos a traerle falsas promesas como hacen otros partidos desde hace tiempo. Venimos a decirle la verdad. El Estado no crea empleo, lo destruye. Lo que crea trabajo genuino es el esfuerzo de quienes se levantan todos los días para producir, para invertir, para arriesgar. Es el comerciante de la esquina, el emprendedor que arranca con lo justo, el laburante que quiere progresar sin que le pongan el pie encima. Por eso, desde el Consejo Deliberante, vamos a pelear para que dejen de asfixiar a los que producen. Basta de tasas abusivas, basta de habilitaciones eternas, basta de trabas burocráticas que solo sirven para que unos pocos vivan del curro estatal. Queremos un municipio que acompañe al que quiere trabajar, no que lo castigue. Queremos que promueva el desarrollo local, que abran las puertas a las inversiones y que faciliten los trámites. El verdadero empleo lo genera quienes invierten, no quienes legislan. Se crea con libertad, con reglas claras, con menos Estado y más mercado, con respeto a la propiedad privada y con un municipio que entienda que su función no es entorpecer, sino facilitar. Es por eso que vamos a impulsar ordenanzas para eliminar tasas inútiles, para digitalizar trámites, para abrir la ciudad al comercio y a la producción. Porque si el sector privado crece, hay más trabajo, mejores sueldos y más oportunidades para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, candidato. Habilitamos esta última ronda de preguntas cruzadas. Recuerden, candidatos, indicar el nombre del candidato a consultar y tienen 15 segundos para hacerlo. Comienza esta ronda de preguntas el candidato Walter Kroenig. Juan Pablo, generar condiciones para que haya inversión privada
tiene dos condicionantes: bajar el derecho de registro de inspección y generar tierras industriales con servicios. ¿Vos estás dispuesto a acompañarnos, porque la segunda no, en las votaciones para bajar el carga fiscal? Muchas gracias, candidato Walter Creni. Es el turno de responder ahora con sus 45 segundos del candidato Juan Pablo Zuligoy. Bien, yo creo que se puede trabajar en conjunto. Coincidimos en que hay que generar tierras industriales. Hay un proyecto, un anteproyecto, y ya las tierras están en tratativas respecto al área industrial. Obviamente hay que generar el marco normativo para ver qué industrias se van a focalizar allí, qué servicios se le van a dar y de qué manera van a distribuirse. Me parece que en eso podemos trabajar tranquilamente en conjunto. Respecto a la segunda pregunta, lo que es el derecho de registro de inspección, obviamente tiene que ver con cómo vamos a financiar lo que se desfinancia el Estado municipal a partir de ese derecho. Si encontramos un mecanismo a partir del cual se logre compensar el desfinanciamiento que tendría, estoy de acuerdo en acompañarlo. Durante la respuesta del candidato Juan Pablo Zuligoy, hizo su derecho a réplica, pidió su derecho a réplica el candidato Walter Creni. La carga fiscal no es un detalle menor, porque en Avellaneda el derecho de registro de inspección es 0,4% de la facturación para las industrias. Y hoy en día en Avellaneda, de 90 empresas que hay, 70 son de Reconquista. Entonces, mínimamente tenemos que igualar esa carga fiscal para estar en igualdad de competencia. Y la propuesta nuestra siempre fue clara: congelar el ingreso de personal y reasignar partida y establecer prioridades. Cualquier proyecto es ejecutable con recursos infinitos y tiempo ilimitado, y eso no existe. Entonces uno tiene que establecer esas prioridades. ¿Cómo lo ves vos? Gracias, candidato. Le recordamos que ya acaba de utilizar su tercer derecho a réplica, por ende no tiene más. Pidió su derecho a réplica el candidato Juan Pablo Zuligoy. Bueno, yo creo que hay que generar condiciones de competitividad entre ambas ciudades. Tenemos que trabajar en forma conjunta en un área metropolitana y que las empresas de Reconquista, atraerlas a que se radiquen en Reconquista. Me parece que eso es un desafío que tenemos que llevar adelante juntos. Pero después, respecto al congelamiento de ingreso a planta, hay que tener en cuenta que también hay personal que se jubila, personal que deja de trabajar y en algún momento tiene que ingresar personal nuevo. Lo que yo propongo al respecto, si se considera que hay personal que está como el famoso ñoqui en el municipio, lo que hay que hacer es buscar las herramientas necesarias para darle trabajo a esa persona, no echarlo. Muchas gracias, candidato. Si no hay más derecho a réplicas, vamos a continuar con las preguntas cruzadas. Es el turno de preguntar del candidato Daniel Bailat. A Juan Pablo Zuligoy, el municipio es el mayor empleador en negro del norte de Santa Fe, con casi 900 empleados contratados y precarizados. Ñoquis no sé. Antes de hablar de proyectos grandilocuentes que te escuché recién, ¿no te parece primero que hay que comenzar por corregir eso? Gracias, candidato Daniel Bailat. Es el turno de responder ahora del candidato Juan Pablo Zuligoy. Bueno, hay una pregunta, Daniel, que habría que hacérsela al Poder Ejecutivo. Recuerdo que yo no vengo de la gestión municipal, por lo tanto no estoy en condiciones de responderte directamente esa pregunta, pero la tomo y la podemos tramitar hacia adentro. Y obviamente los proyectos grandilocuentes que tienen son un norte, son una utopía, y creo que eso es lo que hay que desarrollar en la región. Me parece que tenemos que sí o sí potenciar el trabajo, porque a partir de la generación de trabajo genuino en el sector privado vamos a mejorar lo que es el pago de impuestos, vamos a mejorar el comercio y vamos a generar una ciudad mucho más pujante. No estoy diciendo nada raro, son ejemplos. Rafaela, San Rafael en Mendoza, son ejemplos de esto que estoy diciendo. Muchas gracias, candidato. Es el turno de preguntar con sus 15 segundos de la candidata Laura Werich. Bueno, también es para vos, Juan Pablo, se me adelantó Daniel, pero bueno, te reformulo la pregunta. ¿Coincidís conmigo que el otorgamiento de cargos en el municipio se tiene que rever y hacer de una manera más transparente? Muchas gracias, candidato Juan Pablo Zuligoy. Tiene 45 segundos para responder. Bueno, yo creo que hay que tener en cuenta que lo que
a mí me compete, no estoy siendo elegido para ser ejecutivo, sino para ser concejal. Por lo tanto, esa pregunta quizás es más dirigida al ejecutivo, pero coincido en que el ingreso al sector público, como en cualquier otro lugar, debería ser por concurso de antecedentes y oposición y blanquear quién ingresa. Después hay cuestiones de contratos precarios que hay que trabajarlos no solamente en Reconquista. Pensemos que el Estado argentino es el mayor negreador de trabajadores que existe. Entonces, esa cuestión hay que abordarla de manera integral y me parece que en eso tomo el compromiso de que por lo menos en Reconquista arrancar, pero trabajarlo también como política pública a futuro. Gracias, candidato Juan Pablo Zuligoy. Durante la exposición se pidió un derecho a réplica del candidato Daniel Bailat. Había quedado pendiente algo del eje número 2, que era el tema de seguridad, y le había dicho yo a Walter que hablaba de seguridad, hablaba también de salud, pero su gobernador, con el que se saca fotos, hizo una reforma jubilatoria previsional que nosotros no apoyamos, reforma donde le metió la mano en el bolsillo a los activos y jubilados provinciales, a vos también, Laura, policías, docentes, personal de la salud y mucha gente más. No te escuché hablar de eso. ¿Cuál es tu posición respecto a eso? Lo que pediste es el derecho a réplica, digamos, no es una pregunta. El candidato ya finalizó con... Escuché hablar de eso. No puede responder el candidato. Claro, porque que ya... no responda, no hay ningún problema. Listo. Si Porque no hay más- el candidato Walter Creni ya terminó sus... ¿Puedo hacer otro? No, o derecho a réplica. Seguimos. ¿Quieres solicitar una segunda réplica? Sí, recién usé una. Bueno, Bueno, dale. no porque ya terminó. Claro. Candidato Daniel Bailat tiene un segundo derecho a réplica. Walter marca los errores de la gestión del Ejecutivo actual. Muchas de ellas yo las comparto, obviamente. Celebro que sea así, que desde el Consejo se marquen los errores. Pero vos, Walter, fuiste secretario de Servicios Públicos en la última gestión de Esperanza 2011-2015. Perdieron las elecciones porque los vecinos desaprobaron categóricamente la gestión. Nunca escuché una autocrítica de parte de ustedes. No es una pregunta. ¿Termina? ¿No usa más su tiempo, candidato? Muchas gracias. Seguimos entonces, si no hay más derecho a réplicas, con las preguntas cruzadas. Es el turno ahora del candidato Juan Pablo Zuligoy. Bueno, mi pregunta es para Walter. Bueno, yo mencionaba recién que había un proyecto de 60 hectáreas que se trabajó en el puerto. Bueno, como concejal en ejercicio y como presidente del Consejo, si pudiste trabajar alguna legislación en materia de lo que es turismo. Gracias, candidato. Es el turno de responder del candidato Walter Creni. Sí, hemos trabajado en la legislación con respecto al turismo, hemos tenido infinidad de reuniones con vecinos con respecto a eso. Hemos aprobado en el Consejo un nuevo loteo incluso en el puerto, pero nosotros nos centramos y tenemos las prioridades bien claras. Y nuestra prioridad principal para que haya inversiones, para que haya trabajo, es disminuir la carga fiscal. Y ese es el compromiso que tenemos todo el interbloque, los 6 concejales, porque no nos olvidemos que después hay 10 concejales y hay que votar. Gracias, candidato Walter Creni. Hace su pregunta con sus 15 segundos el candidato Iván Mitchell. No tengo preguntas. Gracias. Muy bien. Gracias, candidato. Hasta aquí los candidatos presentaron sus propuestas. No, falta el cierre. Ah, bien. ¿Quieren utilizar? El candidato Juan Pablo Zuligoy le queda el último derecho a réplica y al candidato Daniel Bailat también el último. Levantó primero el candidato Daniel Bailat. Bien, hay un divorcio hoy muy fuerte y que me preocupa mucho, que es entre el gobernador Puyaro y el intendente Vallejos, ¿sí? Y eso nos está haciendo mucho daño como ciudad. Y yo no veo de ninguno de los dos lados alguna animosidad de ponerse de acuerdo. Están peleando como el gato y el ratón y la verdad que a nosotros como vecinos de Reconquista nos hace mucho daño. No veo una animosidad ni del Consejo Deliberante, ni de los concejales que responden a Puyaro, ni tampoco de los concejales que responden a Vallejo, ni de Vallejo, ni de Puyaro. Y la verdad que como espacio político me preocupa de sobremanera.
No puede existir ese divorcio. Lo que les puedo asegurar, vecinos, es que si llegamos a ser concejales con Somos Vida y Libertad, vamos a zanjar y a sanar esa relación. Gracias, candidato. Tiene la palabra ahora el candidato Juan Pablo Zuligoy. Bueno, simplemente usar estos últimos segundos para dos cuestiones que me quedaron de los ejes de salud y medio ambiente. En salud tenemos que tratar o generar un organismo que trabaje en la prevención de la salud mental, que aborde la salud mental. Hay que tratar de generar prevención de suicidios y atacar directamente los consumos problemáticos que tanto mal le están haciendo a nuestra sociedad. En materia de ambiente, queremos modificar la legislación actual vigente y generar capacitaciones desde temprana edad en escuelas y que se pueda trabajar en materia de reducir, reciclar y reutilizar la basura. Y con eso tratar de minimizar la cantidad que va al consorcio GIRSU. Muchas gracias, candidato. La candidata Laura Wehrich pide su derecho a réplica. Tiempo, ¿ya puedo? Utilizar este tiempo porque no pude decirlo nuestras propuestas acerca del medio ambiente. Nosotros creemos que en medio ambiente hay que hacer un montón, desde repensar el arbolado hasta mantener los espacios verdes, fomentar la movilidad sostenible, separar los residuos y que no queden, o sea, los vecinos separamos los residuos, después se tiran todo en un mismo lugar. Y sobre todo hacer cumplir las ordenanzas que regulan el uso de los agrotóxicos, promover campañas de concientización y asumir que esta casa que tenemos, nuestra tierra, es un compromiso de todos, porque de nada nos sirven las normas, las ordenanzas, si como ciudadanos no colaboramos con empatía y con responsabilidad. Muchas gracias, candidata. Si nadie más va a hacer derecho a uso ¿Tiene un tercer, el último? ¿Lo usa? Y sí, lo voy a usar. Sí, candidata Laura Wehrich utiliza entonces su tercer derecho a réplica. Bueno, a vos, Walter. Vos me lo pediste. Usted busca una vez más volver a renovar una banca y seguir sumando años al Consejo. Un cargo que tiene 4 años, pero usted ya está anunciando que quiere ser candidato a intendente en 2. Entonces no me va a poder responder, pero yo le hago la pregunta a la ciudadanía. ¿Qué le va a decir a la gente que hoy lo vota para representarlo en el Consejo si ya está pensando en dejar ese rol a mitad de camino? Y también como docente quiero decirte que hables con tu gobernador y que por favor tenga en cuenta en las condiciones que estamos, los docentes, todos los trabajadores públicos y el Hospital Central de Reconquista. Muchas gracias. Muchas gracias, candidata Laura Wehrich. Hasta acá los candidatos presentaron sus propuestas. Para finalizar, cada uno de ellos tendrá 1 minuto para hacer su cierre. Recuerden que en esta instancia ya no están disponibles los derechos a réplicas. Candidatos, ahora directamente le hablan a toda la ciudadanía de la ciudad de Reconquista. Según lo establecido en el sorteo, la primera en hacer su cierre es la candidata Laura Wehrich. Tiene 1 minuto. Durante años me pregunté por qué no nos escuchaban. Y hoy entendí que para cambiar las cosas hay que estar en el lugar donde se toman las decisiones. Soy Laura Wehrich, docente, mamá y vecina. No me olvido de dónde vengo, ni tampoco con quién me crié. En la vida aprendí que nada se consigue sin lucha ni trabajo. Cada paso, cada proyecto, cada sueño exige un compromiso. Por eso quiero ser concejal, porque no me resigno, porque es hora de cambiar lo que no funciona y que construyamos futuro. Creo en Reconquista y creo en su gente y estoy convencida que con trabajo, compromiso, ese cambio es posible y lo vamos a hacer juntos. No te vengo a prometer milagros, vengo a comprometerme en serio con vos, con tu barrio y con tu historia. Por eso te propongo algo distinto. Te invito a levantar juntos el guardapolvo, una prenda que nos identifica y nos recuerda que la educación es lo que salva. Este 29 de junio, acompáñame con tu voto. Muchas gracias, candidata Laura Wehrich. Hace su cierre de 1 minuto el candidato Iván Mitchell. Los políticos tradicionales te hablan de futuro, pero te dejaron sin presente. Prometieron progreso y te llenaron de pobreza. Prometieron obras y te dejaron deudas. Prometieron seguridad y entregaron solas liberadas.
Siempre con más Estado, más impuestos y más excusas. Siempre con la misma receta que nos trajo hasta acá. Nosotros venimos a terminar con ese modelo agotado. Venimos a poner fin al verso del Estado Salvador. Venimos a defender al que madruga, al comerciante, al emprendedor, al que no pide planes, sino que pide que lo dejen trabajar en paz. Basta de trabas, basta de tasas abusivas, basta de políticos que viven del esfuerzo ajeno. Este año, Reconquista tiene que elegir: o seguimos por el camino del kirchnerismo, de la decadencia, del clientelismo y la mentira, o nos animamos a cambiar de verdad. Sabemos que están cansados de los mismos políticos de siempre, pero queremos decirle que hay esperanza. Pero no podemos esperar resultados distintos con lo mismo de siempre. Muchas gracias, candidato. Cierra su participación en el debate el candidato Daniel Bailat. Conozco la ciudad, conozco los barrios de Reconquista, escuché a los vecinos y los voy a seguir escuchando. Me la estoy jugando en esta decisión. Tengo más para perder en este ambiente hostil de la política. Pero me resisto a ver cómo se vive cada día peor en Reconquista. Y lo más triste es que nos estamos acostumbrando. Les vengo a proponer una forma distinta de trabajo y de gestión, ordenada, transparente y con claras prioridades. Tenemos un proyecto de ciudad junto con Emiliano Peralta, que está acá presente el día de hoy, y lo vamos a empezar a construir desde el Consejo. El domingo que viene comencemos a cambiar la historia juntos. El domingo que viene votá Daniel Bailat, concejal. Muchas gracias. Muchas gracias, candidato. Tiene 1 minuto para hacer su cierre el candidato Juan Pablo Zuligoy. Bueno, yo quiero agradecer a cada vecino que se tomó el tiempo por escucharnos el día de hoy, más allá de los inconvenientes técnicos. También agradecer a los candidatos por el respeto que se mostró a lo largo del debate. Y bueno, como lo dijimos y como lo hicimos a lo largo de las 2 campañas, nosotros no venimos a discutir y venimos con chicanas, venimos a trabajar y con propuestas claras. Tenemos una agenda con proyectos reales, con los proyectos que hace falta en Reconquista, pensados a largo plazo, porque queremos que Reconquista vuelva a ser la perla del norte que alguna vez fue. Soy nuevo en este ambiente y como Daniel también me la estoy jugando en cuestión de prestigio, pero quiero que sepan que me sobran ganas e ideas. Creo que la política tiene que volver a ser el nexo o el puente entre los sueños de la gente y los proyectos concretos que la hagan realidad. Eso es lo que vinimos a hacer. Este debate quedará en la historia como el primero de nivel concejales en Reconquista, pero el 29 invito a toda la ciudadanía a escribir una nueva página en la historia de Reconquista. Muchas gracias, candidato. Termina la ronda de cierre el candidato Walter Creni. Queridos vecinos, apoyé en su momento y milité al presidente Milei. Creo que es la mejor opción hoy en día para Argentina. Apoyé y milité al gobernador Maximiliano Puyaro. Creo que sigue siendo la mejor opción para la provincia de Santa Fe. Cada vez que me tocó levantar la mano, lo hice en función del beneficio del vecino. Y lo pueden buscar cada uno de los registros de las sesiones que tuvimos a lo largo de estos años. Recorté gastos y asigné ese dinero a los lugares que más los necesitaban. Y eso es un Estado presente, eso es un Estado eficiente. Nosotros, nuestro equipo de trabajo, tiene un montón de gente joven, profesional y con experiencia. Y eso también es importante tenerlo en cuenta, no solamente las ideas, y también es hacia dónde vamos y cuál es nuestra historia. Así que muchas gracias, espero que este 29 de junio nos acompañen. Somos la única fuerza de cambio con posibilidades reales para el cambio. Muchas gracias, candidato. Esta idea fue gestada por la producción y el equipo de Calorón a partir de la necesidad de escuchar todas las voces de manera democrática. Agradecemos a los candidatos por su participación, a las autoridades del Instituto Superior del Profesorado número 4, Ángel Cárcano, y a todos los patrocinadores. Rimax Conquista, Metalúrgica Vittorio, Javier Bolsán, Lápiz y Papel, Multicel, María Antonella Bevilacqua, Electro Norte, Jugos Madura, al equipo de ceremonial y protocolo, al equipo técnico de N7 Audiovisual y a los medios que se sumaron a para retransmitir este evento. Todo este debate
está siendo grabado y lo vamos a poder ver nuevamente en el canal de YouTube de Calorón Streaming. Así que muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias a todos. De esta forma finalizamos el primer debate de concejales 2025 de la ciudad de Reconquista.